Vamos a resolver el siguiente ejercicio. La siguiente tabla muestra el número de hijos de unas madres atendidas en un consultorio médico para un estudio de control natal. Determina las medidas de tendencia central. Bueno, entonces, en este ejercicio tenemos una tabla de frecuencias. Vamos a tener que agregar las columnas, una para los X sub I por F sub I y otra para la frecuencia absoluta acumulada. La tabla nos está mostrando los X sub I, que corresponde al número de hijos. Las madres que tienen un hijo, las que tienen 2, 3, 4, 5 y 6 hijos. Y la frecuencia absoluta F, entonces acá nos está mostrando el número de madres. Esto lo podemos interpretar como que 13 madres que asistieron al consultorio tienen un hijo. 12 de las madres que asistieron al consultorio tienen 2 hijos y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar por calcular el producto de X sub I por F sub I. Es decir, 1 por 13. Entonces, 1 por 13, esto es igual a 13. Acá el X sub I vale 2 y el F sub I es 12. Entonces nos quedaría 2 por 12. Esto es igual a 2 por 12, 24. En la tercera fila tenemos 3 por 5. Esto es igual a 15. Aquí sería 4 por 3. Esto es igual a 4 por 3, 12. En esta fila sería 5 por 1. Es igual a 5 y para terminar acá, para cerrar esta fila sería 6 por 1. Esto es igual a 6. El paso a seguir es sumar los X sub I por F sub I. Entonces vamos a sumar acá 13 más 24 más 15 más 12 más 5 más 6, que es igual a 75. Entonces, acá nos faltó sumar la frecuencia absoluta. Entonces, si sumamos 13 con 12 nos da 25, más 5, 30, 33, 34, 35. Al sumar la frecuencia absoluta, el resultado corresponde a n, ¿no? Para que lo tengamos muy presente, el número de datos. 75, ¿sí? Y vamos a completar esta columna con la frecuencia acumulada. Entonces, acá tenemos que la primera frecuencia absoluta es 13, entonces esa sería nuestra primera frecuencia absoluta acumulada. La segunda frecuencia sería 12, pero tenemos una frecuencia acumulada de 13, entonces 13 más los 12, eso nos daría 25. Acá la tercera frecuencia absoluta es 5, pero tenemos acumulado 25, entonces eso nos llevaría a 30. Y así sucesivamente, 33, aquí sería 34 y 35. Ya sabemos que no se saca el total. Bueno, como nos piden las medidas de tendencia central, entonces vamos a empezar por la media, que se define como la suma de todos los datos dividido entre n. ¿Sí? Pero en este caso, como tenemos una tabla de frecuencias, entonces es la sumatoria de los X sub I por F sub I dividido entre n. Esa sumatoria de X sub I por F sub I, aquí la tenemos. La sumatoria es igual a 75. Entonces, vamos a colocar acá
la media igual a 75 dividido entre el número de datos. Y el número de datos, acá lo tenemos, son 35. 35 madres de familia que asistieron al consultorio. Realizamos la división, 75 dividido entre 35, eso nos da 2,1. Como se trata de hijos, aquí podemos redondearlo a 2. Podemos redondear esto a 2, entonces interpretamos que en promedio las madres atendidas en el consultorio tienen 2 hijos. Pasamos a calcular la moda, que corresponde al dato con mayor frecuencia, al dato que más se repite. Entonces vamos a mirar en la tabla cuál es la mayor frecuencia. Entonces acá tenemos una frecuencia de 5, pero acá hay una de 12 y acá tenemos esta frecuencia de 13. Esta es la mayor frecuencia, lo que quiere decir que la moda equivale a 1, a un hijo. La interpretamos como que la mayoría de las madres de familia tienen un hijo. La mayoría de las madres de familia que asistieron al consultorio tienen un hijo. Y pasamos a calcular la mediana. Entonces debemos buscar el dato que se ubica en el centro. ¿Cuántos datos son? Entonces los datos son 35. Por ser un valor impar, entonces vamos a tener solo un dato en el centro, que es el dato que ocupa la posición. ¿Cuál? A mitad de 35 es 17. Entonces, el dato que ocupa la posición 18 es el que está en el centro. ¿Por qué? Porque me quedarían 17 datos a la izquierda y 17 datos a la derecha. Serían 34. El dato número 18 es el dato que está en el centro. Recordemos que para buscar la mediana, entonces vamos a buscar el dato 18 en la frecuencia acumulada. Pero observamos que ese 18 no aparece acá. Entonces, analicemos un poco. Este 13 nos quiere decir que hasta acá van 13 datos. ¿Sí? 13 madres de familia que tienen un hijo. Van 13 madres de familia. Y acá la segunda frecuencia acumulada ya van 25, lo que quiere decir que el dato 18 está acá. Esta fila la conocemos como la clase mediana. Entonces, ¿cuál es la mediana? Acá está el dato número 2. Entonces, la mediana equivale a 2, que se interpreta como un 50% de las madres tienen 2 hijos o menos y el otro 50% de las madres tienen 2 hijos o más. Estamos hablando de las madres que asisten al consultorio. De esta manera, entonces, la media es 2,1, la moda 1 y la mediana 2.